Muy buenos días, amigos de Foro de Opinión. Agradecidos de Dios como siempre, porque nos permite vivir un día más, nos permite estar aquí a través de Teleradio América para todos ustedes. Este Foro de Opinión que es para eso, para opinar, para entregarles a ustedes las informaciones un poquito más suaves, porque esos titulares de los medios tradicionales de verdad que están muy fuertes sobre el acontecer nacional e internacional. Así que nosotros estamos aquí para poderlo pues traducir a todos ustedes con análisis revestidos de objetividad, nunca imparcialidad, porque soy de las que dice que la imparcialidad no. Es la objetividad y la verdad lo que hay que perseguir en los medios de comunicación. Me hago acompañar de Claudio Montero la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, amigos televidentes, su programa Foro de Opinión. Esto es Teleradio América. Aquí estamos una vez más, como lo dijo la distinguida Yaniris, con la gracia de Dios que nos permite compartir con cada uno de ustedes los temas interesantes que tenemos en agenda. Buenos días, distinguida Yaniris. Mi respeto y estimación de siempre. Gracias, Claudio. Esperando que todo transcurra felizmente en todo el transcurrir y el recorrido que hay que hacer en todas estas semanas y los días que quedan por concluir el presente año. Así es. De manera que adelante. Ya estamos concluyendo el año, Claudio. Mire, voy a aprovechar este momento de que iniciamos cargados de energía y de salutaciones y felicitaciones para felicitar, por favor, Leo, que me coloque una imagen que él envíe, nuestro querido productor, a Eli Encarnación, que ha sido designada pues subdirectora de Migración de la República Dominicana. Sí. Ella es una talentosa comunicadora de nuestro país. Actualmente estaba laborando en la Cámara de Diputados como la encargada de imagen institucional. Hace un excelente trabajo. Ella es especialista en temas de comunicación digital y también tiene otros estudios que sé que van a aportar mucho a esta Dirección General de Migración, que tanto necesita el apoyo de jóvenes con visión, como lo es Eli, ¿verdad? Y que tengan la intención de mejorar las condiciones de vida de quienes estamos dentro de este país, en la República Dominicana. Le deseo toda la suerte, el éxito del mundo, porque sé que lo va a hacer muy bien en esta función que le ha designado por decreto el presidente Luis Abinader. Eli, que es mi comadre, debo decirle, es la madrina de mi única hija. Sí. Y ella pues siempre ha sido mi amiga, estudiamos juntas en la universidad y sé, porque conozco sus intenciones, conozco la persona, el ser humano que es Eli, y por eso puedo recomendarle que si el presidente Luis Abinader me pregunta a mí que dónde él la colocaría, le pudiera decir que en cualquier lugar bueno, que la ponga, ahí hará un gran trabajo porque tiene una vocación de servicio. Es una persona que viene escalando, viene creciendo, viene de abajo y sabe el sacrificio y sabe, ¿verdad?, el valor que es estar en una posición pública, porque como les dije, viene desde muy abajo, le da valor a las cosas. Así que felicitaciones para Eli Encarnación, que ha sido designada subdirectora de Migración de la República Dominicana. Bueno, extensiva nuestras felicitaciones y mucho éxito para la licenciada Eli Encarnación. Viene en un momento crucial a dirigir una institución tan importante como la migración en el país, de manera que hay que augurarle todos los éxitos, una gran responsabilidad, de manera que nuestros mejores deseos para su comadre. Así es mi comadre, pero además no es porque es mi comadre, es porque de verdad es una excelente profesional. Así es, señores, hay que hablar del censo nueva vez. Se inicia hoy el censo en la República Dominicana, ese censo pues de población y vivienda que lleva a cabo la Oficina Nacional de Estadísticas y todo el gobierno, porque hay que decir que todas las instituciones del gobierno dominicano están involucradas en este censo para que sea
sea completamente exitoso. Desde hoy hasta el día 23, pues estarán esos entrevistadores, ¿verdad? Visitando y empadronadores, sí, visitando pues las casas de todos los dominicanos para poder pues recolectar los datos que necesitamos como país para poder avanzar. Ahí estamos viendo un spot que ha colocado la Oficina Nacional de Estadísticas y el gobierno dominicano, hablando acerca de las especificaciones tanto en el vestuario y conductual que tendrán los empadronadores para que nadie se pueda confundir acerca de la persona que vaya a estar al frente de su casa preguntándole, ¿verdad? Y al cual me imagino que las personas tendrán hasta que abrir las puertas, algunos, como en el caso de las personas que viven en edificios. Pero lo importante de esto es, señores, que tendremos datos que puedan, bueno, ya dijo el presidente Luis Abinader que para el primer trimestre del 2023 se van a tener resultados del censo, lo que significa que este gobierno le tocará implementar políticas públicas en base a los resultados que arrojen esos datos del censo. Creo que y creo que así lo sabe toda la población. Este censo hay que respaldarlo, hay que apoyarlo. Hay dificultades, hay temas, hay informaciones que hay que ofrecerle a la gente y qué bueno que estén fluyendo desde la Oficina Nacional de Estadística todas estas informaciones. Pero la realidad es que el censo se inicia hoy, mucha gente temprano, vi muchos vehículos en las calles, me imagino que transportándose todos estos empadronadores para estar en el lugar que le corresponde, poder asistir a las casas, poder preguntar, completar ese formulario con los datos reales de las personas que están en los diferentes puntos del país y que al final, cuando nosotros tengamos esos resultados, podamos decir que como país hemos avanzado, que sabemos quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos y sobre todo, qué necesitamos. Así es la jornada cívica más importante que se ha iniciado en esta mañana hasta el día 23, como usted termina de señalar, el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, a la que todos debemos contribuir, ofertando nuestra respuesta pertinente a la hora de la llegada del empadronador que le corresponda a cada uno de sus hogares. Los empadronadores, escuchamos a las autoridades del censo explicar, no están obligados ni están autorizados, si usted no lo permite, a penetrar a sus casas. Si usted no lo desea, usted puede ofrecerle las respuestas desde la puerta de su casa. Eso sí, debe abrirle, saludarle. Ellos inicialmente lo harán porque están instruidos para eso, y responderle a cada una de esas preguntas que son confidenciales entre la Dirección de Estadística del Gobierno y usted. No hay por qué temer, porque a muchos sitios donde uno va hasta ofrece fotocopia de cédula y son sitios más abiertos, con menos discreción que estas entrevistas que Estadística va a desarrollar a partir de estos momentos. De manera que todos los sectores de la vida nacional estamos respaldando esta jornada que durará en el país hasta el día 23 del presente mes, a los fines de que todos quedemos debidamente censados y registrados estadísticamente en esa data del Estado Dominicano, que es sumamente interesante para desarrollar, emprender cualquier tipo de proyecto, direccionarlo específicamente donde están cada una de las necesidades del país. Ese es uno de los puntos básicos de importancia de este censo. Además, contarnos, saber dónde estamos y con qué cuenta el Estado Dominicano para las grandes inversiones que tenga que hacer en beneficio de la población. De manera que queremos resaltar siempre, invitar a la gente, a los dueños de hogares, a las viviendas, que se le dé el debido recibimiento. Esto va a ser una armonía generalizada en todo el país, todo va a transcurrir bien, gracias a Dios. No es el primer censo que se realiza en el país, ya se han hecho otros y como establece la ley debe ser cada 10 años, por eso es decenal el Censo Nacional de Población y Vivienda, solo que ahora, con un retraso de 2 años, por el fruto de la pandemia, se ha organizado para esta fecha. Todo será exitoso y así esperamos transcurra.
Bueno, de manera que ahí están ya la logística y arrancó el Censo Nacional de Población y Vivienda. Esa es la realidad. Hay que también resaltar que es muy importante que los empadronadores sean responsables y los supervisores también, que vayan a todos los puntos del país. Así es. Que vayan a todos los barrios, que vayan a cada rincón, porque hay campos que son complicados, ¿verdad?, de llegar, pero allí hay personas que viven. Necesita el gobierno saber, necesitamos como Estado, el Estado necesita saber cuáles son las necesidades de esas personas, quiénes son esas personas, por qué viven esas personas allí, cómo lograron estas personas llegar allí. Todo eso nosotros debemos conocerlo. Entonces, eso es una responsabilidad, que no se quede nadie, porque si ya se va a censar, vamos a censarlos a todos. Que no se quede nadie, no, que me cansé y no quise caminar. No. Todo el dominicano debe ser censado en este censo de población y vivienda. Esa es la responsabilidad. Y si hay que extender más allá del 23, Claudio, que se extienda. Así es. Que se extienda, pero que no quede nadie, porque una de las debilidades y dificultades del censo del 2010 fue esa. Que hay poblaciones, por ejemplo, yo recuerdo que los distritos municipales, al igual que los municipios, se crean de acuerdo a la cantidad de habitantes. Claro. Y la única forma que nosotros tenemos de contabilizar los habitantes, porque no es por votantes, sino por habitantes. Claro. Y la cantidad de habitantes nosotros la contabilizamos, producto de que la Junta Central Electoral tampoco tiene datos muy claros, la contabilizamos en un censo. Entonces se tomaron los datos del último censo para los últimos distritos municipales que se han creado. Me parece que municipios no se han creado en los últimos, por lo menos en los últimos 5 años. Pero bueno, en el caso de los distritos municipales que se crearon para el año 2014, por ahí, por ejemplo, pongo un ejemplo claro y que conozco muy bien, en el caso de San Cristóbal se crearon 3 nuevos distritos municipales: Quitasueño, Atillo, San Cristóbal y Doña Ana, esos 3 del municipio de Yaguate. Quitasueño pertenece a Jaina. Se crearon estos 3 distritos municipales específicamente en el año 2014 y, por ejemplo, la cantidad de habitantes reales que tiene el distrito municipal de Atillo puede convertirlo en los reales, puede convertirlo en un municipio. Claro. Por la cantidad de habitantes. Vamos a ver si cumple con otros requisitos, pero por la cantidad de habitantes aplica para municipios. Sin embargo, el censo del 2010 data de unos 30,000 habitantes nada más. Sin embargo, ahí en esa población sobrepasa los 50,000 habitantes. O sea, lo que estoy diciendo es que el censo no es verdad que 20,000 habitantes desde el 2010 hasta acá. Lo que nos dice a nosotros es que sí hubo fallas, que sí hubo falta de comunicación y de que los empadronadores llegaran hasta las personas que estaban en las zonas más rurales, que generalmente son las que quedan sin poder censar. Ojalá y el censo llegue esta vez hasta esos lugares más aledaños y lejanos. Ojalá y el censo sea completamente productivo y que el gobierno sea empático, y si hay lugares donde no se logra visitar entre hoy y el día 23, que es el periodo para censar, pues entonces se pueda extender un poquito más, porque yo sé que es difícil. Hay que ver lo que es el plan y a eso se aspira, a que todo dominicano quede debidamente registrado en este proceso censal, y para ello usted sabe que se da cuenta de 35,000 empadronadores que están diseminados a nivel nacional. Habrán ciertas comunidades que resultan más incómodas que otras, pero cada empadronador está instruido para conocer de ese sistema, de esa situación, de manera que lo que hay es que augurar para que todo sea un éxito, y todos esos datos que estamos refiriendo de comunidades que no sabemos, pero en mi municipio yo no sé cuántos habitantes tenemos en la actualidad, porque hace 12 años del último censo, y
habrá que actualizarlo ahora para yo saber cuántos habitantes, por ejemplo, tiene mi pueblo, Las Matas de Farfán. ¿Cuántos habitantes tiene en ambos sexos, incluyendo niños y niñas, en la provincia de San Juan de la Maguana, por ejemplo? De manera que a eso se aspira, a que ese plan de este censo arroje los datos precisos en cada uno de los renglones que se necesita para administrar el Estado y aplicar hasta los servicios públicos, Yaniri, porque, por ejemplo, para usted saber dónde debe construirse un acueducto, tiene que saber cuántas familias residen allí, porque muchas veces es más conveniente traer 3 familias a vivir próximo donde ya residen 40 familias y construir un acueducto a todas ahí, antes que trasladarle un acueducto a 3 familias y dejando 30 que están urbanizadas, por ejemplo. De manera, es un ejemplo que quiero poner en cuanto a dirigir los servicios del Estado. De manera que todo eso es importante. Yo, por mi lado, que el que más ausente estoy en mi casa, a partir de hoy dejé una fotocopia de mi cédula full color, a los fines de que mi esposa, que es la que más tiempo pasa en la residencia, si yo no estoy al momento de llegar, el empadronador tiene todos los datos y sabe todas las propiedades que poseemos, que no son tantas, pero ella las conoce al igual que yo. Cuando viene a ver más que yo, porque ustedes las mujeres, en cuanto a bienes, siempre se preocupan más que la pareja. No voy a decir que hay hombres que son muy interesados. De manera, hay hombres muy interesados. Saben todos los datos. En caso de que yo no esté, cuando llegue el empadronador, ahí no hay ningún tipo de percance. Además, consensuamos abrirle las puertas, sentarlos, y si toma café, se va a tomar su cafecito o una limonada en el transcurso de los 3 o 5 o 10 minutos que pueda pernotar haciendo esa entrevista, porque a lo mejor depende de la agilidad del empadronador. Habrán empadronadores que en media hora te van a censar 3 y 4 viviendas. Esa sería yo, en ese caso claro, sería no, yo. usted es capaz de censarme un edificio, una torre de esa en una mañana, ¿usted ve? Porque está todo junto ahí, no tiene que movilizarse a distancia. Pero todos son habilidades que el empadronador la va a poner en práctica porque fueron instruidos para eso mediante un taller. De seguro ayer, todo va a salir bien. Hablando de eso, ayer un amigo me envió una propuesta. Vamos a ver. Sí, un amigo me envió una propuesta, sí. Juan Alberto Guzmán. Parece sí. como una propuesta de personas que viven en edificios de la ciudad capital. Sí. Y ellos dicen que por motivo de seguridad, ellos entienden que no deben permitir a los empadronadores que estén rodando por sus áreas comunes y en el interior de cada uno de sus apartamentos, porque hay mucha delincuencia, en fin. Pero la propuesta que ellos hacen es habilitar una mesa con respectivas sillas en uno de los parqueos desocupados en el primer piso de esos apartamentos y que allí se le reciba y se le den los datos requeridos, que son 77 preguntas. Él dice que el conserje de turno hará llamada el día que nos toque a cada apartamento y la persona correspondiente bajará la entrevista. De esta manera nadie extraño estará rondeando su hogar. Eso es una propuesta que ellos hacen, ¿verdad? Y que la han compartido, y fíjese que yo que vivo en San Cristóbal me llegó vía WhatsApp y me pareció muy interesante. Eso pudiera ocurrir porque el empadronador puede hacerlo de la forma que entienda, porque yo entiendo que se ha sido empoderado por la Oficina Nacional de Estadística, que no tiene que ser específicamente en la casa, que puede hablar en el caso de los edificios, que era lo que decía yo ayer, puede hablar con el seguridad que esté de turno y el seguridad informarle a la persona qué sé yo, del edificio X, del apartamento 1A y 1B, y al 2A y al 2B, que bajen para ser empadronados, para ser consultados para el censo. Todo eso es, al señor Guzmán debe tener muy buenas intenciones, pero todo eso debe ser tratado. Fíjese que el curso taller que impartió la Oficina de Estadística, que es la encargada de organizar esta eventualidad, esta actividad, fue sabia y tiene
director provincial en el caso de las provincias, y aquí en el distrito habrá un director del distrito, pero tiene supervisor, tiene un supervisor de área, tiene un encargado de polígono, tiene un supervisor de área que es inferior al polígono. Un polígono puede tener hasta más de 30 polígonos, pero tiene un supervisor de área que tiene 3 o 4 o 5 empadronadores a su cargo. Y después van los empadronadores, que son los de menor, lo más importante y de lo menor categoría, porque esa propuesta él podría hacérsela, por ejemplo, al supervisor o al encargado de polígono. Sin embargo, yo creo que no hay por qué tener tanta duda de una persona que va debidamente identificada con el uniforme. Mire cómo lo presentamos ahí, mírelo ahí, con ese uniforme que usted ve que es de una institución calificada. El edificio no está solo, toda esa torre tiene seguridad. Incluso además hay una situación con esa propuesta. Usted sabe, Yaniris, que el vecino del lado o los vecinos del lado no se sentirían cómodos dando ciertas informaciones internas que están compelidas solamente a ser manejadas por el empadronador, ofrecerla conjuntamente con la vecindad. No, pero el espacio... Vecinos, un equipo, por ejemplo... No, porque el espacio es amplio. Como es una mesa y una silla, se siente el que va, los otros están lejos. Como cuando uno se iba a vacunar, cuando usted se iba a vacunar del COVID, usted no estaba pegado. Es diferente, Yaniri, porque eso es a puerta de hogar, como se dice. Bueno. No es lo mismo usted hacer un censo hogareño, porque es hogareño. No es que el empadronador tenga que penetrar a su casa, no. Si usted no lo invita a pasar ni siquiera a la antesala, no debe pasar. Están instruidos para eso. Esa es la información que yo he escuchado. En otro censo y en el actual, el empadronador va a pasar si el dueño de la vivienda se lo permite. Va y pasa a la antesala o a la sala, pero nada de requisa interna de esa cosa. Ahora, puede responder la pregunta en la puerta incluso, porque no es un cuestionario que va a durar tanto rato. Eso se puede responder ahí de pie. Esa es las instrucciones muy sabias de la Oficina de Estadística. Que, hablando de estadística, esto no es un compromiso solamente de la Oficina de Estadística del país. Esto es un compromiso nacional de todos nosotros. Por eso todas las nosotros. instituciones públicas, y me parece que esto va a garantizar el éxito del censo de población y vivienda, todas las instituciones públicas están involucradas. Sí, están apoyándose. Instituciones que están facilitando el transporte con vehículos que son del Estado, están facilitándole el transporte a esos lugares donde se necesita que se transporten los empadronadores, y que de una forma u otra esto colabora, facilita la vida, ¿verdad? Sí. Facilita que el proceso, y esto hace entonces que el empadronador se sienta incluso hasta más seguro. Porque la inseguridad, claro, la inseguridad no es solo... Es de doble vía. La inseguridad no es solo para, por ejemplo... Claro, sí, es de doble vía. Por ejemplo, señores, imagínense que llegue una joven empadronadora a una casa. Yo conozco muchas casas que todos son hombres, y como diría mi abuela, mañosos. Sí. Entonces, ¿qué usted? Sí, atrevidos. Sí. Y atrevidos. O sea, hay violencia verbal. Sí. Hay violencia verbal. Entonces, la seguridad debe ser de doble vía, como usted acaba de decir, Claudio. Y yo creo que se debe garantizar la seguridad de los empadronadores. A veces hay que caminar los vehículos no pueden bajar a una qué sé yo, hay unos caminos vecinales a veces que son intransitables para vehículos. Ajá. Los empadronadores tienen que caminar largas distancias a pie. ¿Y qué pasa ahí entonces? Que puede venir cualquier desaprensivo y hacerle algo. Entonces yo creo que hay que brindarle seguridad no solo a la gente que esté en su casa, sino también a quienes están en la calle haciendo un trabajo que es para beneficiar al Estado Dominicano, que es para beneficiarnos a todos nosotros, y que por tanto están haciendo una labor patriótica. Ese aspecto es muy importante, Yaniri. Recuerde que hablábamos ayer precisamente de cierto pánico que a veces se generan, ciertos ruidos, pero no es así. No es para llegar a ese tema. Mire, se trata de jóvenes empadronadores, y especialmente jóvenes, vale la redundancia, con todos sus bríos, como decían mis abuelos allá en Las Matas. El asunto de la logística del transporte
un empadronador que no cuente con transporte público, porque otros cuentan hasta con su motocicleta y se van al lugar, al centro donde opera en ese polígono el despacho de los materiales y la cosa. Pero hasta ahí el transporte. Después su área está compelido a recorrerla a pie, porque se preparó para eso. El taller fue sabio, lo prepararon para eso. Habrán casas en la zona rural, Yaniris, que el empadronador tendrá que trasladarse a más de medio kilómetro, una de otra. Bueno, ya no, eso era antes. Es muy raro el campo que tenga casas muy distantes, como ocurría antes, que usted tiene que trasladarse a 1 kilómetro. Y si tiene que hacerlo, va a tener que hacerlo, porque son menos viviendas, más distancia, pero menos vivienda. Los que pierden un caminar se lo gana haciendo menos encuestas. Piden como le dicen, piden su empujoncito en un motorista que va pasando por ahí. Pero, por ejemplo, en Asua hay comunidades, por ejemplo, Las Marías en Asua, eso está en el centro de Asua, que está cerca de donde le llaman La Bombita, pero es como la zona más lejana de La Bombita, ¿verdad? Sí. En Asua, y entonces por ahí las casas están lejísimas, distantes, muy distantes. Yo fui a hacer un reportaje cuando era estudiante de comunicación. Tremenda experiencia. A esa comunidad, y yo me encontré con personas que nunca, óiganme bien, para que vean a qué viene a beneficiar el censo. A quienes viene a beneficiar. Personas que, a pesar de los escasos recursos, de las condiciones en las que vivían, de las situaciones vulnerables en las que se encontraban, porque es inseguro vivir en un lugar donde una casa está aquí y la otra está casi a 1 kilómetro. Eso es, y eso existe en nuestro país. Claro. Y digo Asua porque en Asua hay muchas casas así. Pero específicamente en ese lugar yo me encontré que ninguna de las viviendas, que fueron como 10, caminé muchísimo, tardamos casi todo el día recorriendo esa zona, y ninguna de las personas que estaba ahí, ninguna de esas viviendas contaba con ningún plan de aporte social del gobierno. Ningún plan social había llegado a esas familias. Bueno, nunca le había llegado me decían, nunca me ha llegado a mí ni siquiera una fundita de la que veo por televisión. Eso en las casas que había televisión. Miren, yo conocí allí, Claudio, una historia de una señora que habría viajado en 3 ocasiones a países donde viajes por engaño. Su deseo, óigame bien, su deseo del sueño americano. Ella le decían que iba, por ejemplo, para Estados Unidos, y aparecía en cualquier otro país, hasta en cualquier otra provincia de la República Dominicana. Así es, completamente engañados. Y producto de la falta de educación, producto quizás de la orientación por parte del Estado, es que ocurren todo este tipo de situaciones, y esto lo viene a solucionar el censo. Ojalá y esa comunidad también puedan llegar los empadronadores y todas esas personas, pues después que se obtengan los resultados y se conozca sus situaciones reales, pues puedan ser beneficiados con algún aporte por parte del Estado Dominicano. Señores, es momento de irnos a una breve pausa, y cuando retornemos vamos a continuar hablando de otros temas de interés en este foro de opinión. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros, gracias a la gente que se suma en este minuto a ser parte de este foro de opinión, y agradecemos por supuesto a quienes han estado desde el minuto 1, desde las 9 de la mañana, sintonizando foro de opinión a través de Teleradio América. Continuamos con los temas. Hay que hablar de la resolución nueva vez que ha emitido pues el Ministerio de Interior y Policía, y que ha dicho, óiganme bien, que en el Gran Santo Domingo no se puede vender bebidas alcohólicas pasadas las 12 de la medianoche. Pero a raíz de esta resolución, pues ha tenido que explicar por qué tomó esa decisión el Ministerio de Interior y Policía. Pues ha dicho que la mayoría de los delitos que ocurren en el Gran Santo Domingo y toda esta ola de violencia, pues tiene un mayor impacto a partir de entre la 1 y las 3 de la madrugada. Es decir, que pudiera ser cierto, señores, que el alcohol tenga mucho que ver en este tipo de incidentes violentos que se están produciendo,
en la República Dominicana, específicamente en el Gran Santo Domingo. Fue una medida que primero se empezó a tomar por la zona de Villamella, por producto de unas situaciones violentas que se estuvieron originando hace unos días en esa zona, y ya se ha extendido al Gran Santo Domingo. Es cierto, y me parece coherente a mí, ahora que lo analizamos pues desde este punto de vista, que cuando las personas salen de los lugares de bebidas donde se venden bebidas alcohólicas, discotecas, colmadones, los drinks, en fin, todos esos lugares, usted nota que la gente simplemente se traslada en su vehículo, en su motocicleta, con otra persona y a veces solo, y eso hace que el delincuente hasta lo espere. O sea que al final, si las personas van a tener que dirigirse a sus casas antes de las 12 de la noche, bueno, no tiene que necesariamente ir a su casa, sino es que la bebida alcohólica no se va a estar vendiendo. Pero si una persona no está ni en una discoteca, ni en un drink, ni en un colmadón, me imagino que va a estar sentado en su casa tomando. Hay quienes deciden estar en los parques, se ve mucho eso, y sobre todo en los pueblos, no sé cómo es aquí en Santo Domingo, porque hace mucho que yo no estoy a esas horas, ¿verdad? Hace mucho tiempo que no estoy a esas horas en la ciudad capital o en el Gran Santo Domingo, para darme cuenta cómo ya es el comportamiento. Pero, por ejemplo, en el caso de los pueblos que uno frecuenta, se da cuenta que la gente decide estar en los parques, estar, por ejemplo, en el malecón. Antes la gente se divertía en el área de lo que es la Avenida España, lo siguen haciendo porque hemos visto imágenes en los monumentos también, en los alrededores de los parques sobre todo, pero ahora van a tener los drinks cerrados, van a tener las discotecas cerradas, y van a tener también cerrados los colmadones después de las 12 de la medianoche. Hay lugares que son camuflajeados, porque aquí hay de todo. Sí. Y me imagino que en muchos barrios de la capital ocurre eso. Hay lugares que cuando usted llega, usted piensa que venden sardinas, que venden guandules, que venden leche, que venden un sinnúmero de cosas que usted necesita para cocinar. Son establecimientos soterrados. Pero lo que realmente venden son bebidas alcohólicas. Pero las autoridades no son tontas. Las autoridades saben, ¿verdad?, que nadie va a ir a comprar una lata de guandules, ni una lata de sardina, ni una libra de arroz después de las 12 de la medianoche. O sea que, como quiera, esos lugares van a ser cerrados por miembros de la policía, del COBA y de las instituciones competentes por parte del Ministerio de Interior y Policía. Así que si es así, si se va a reducir la cantidad de hechos violentos que se están produciendo en el Gran Santo Domingo con esta medida, que se haga, y que los resultados luego sean exhibidos, sean positivos o negativos, o positivos y neutros diría yo, porque más violencia de la que tenemos, señores, no creo que pueda haber. Así que sean exhibidos por el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez. No, si el Interior y Policía tomó esa medida, de seguro que fue en base a un estudio, un análisis que se hiciera para tratar de minimizar y llevar la paz a esas comunidades, que es de todo sabido los incidentes que se han registrado, incluso entre familias que al visitar un colmado se baten a tiros. Eso hay que tratar de corregir todas esas cosas con cuanta medida hayas que tomar, de manera que no todo es dinero, pedirle a los dueños de establecimientos comerciales, especialmente los colmadones y los demás centros nocturnos, incluso a nuestros artistas, que pude ver ayer algunos de ellos protestando y reclamando por esa situación. No se trata de nada dictatorial, se trata de llevar a la normalidad el buen vivir en las comunidades, especialmente en esa zona de aquí del distrito, Santo Domingo Norte, Villamella especialmente, entre el otro Santo Domingo en cuestión. De manera que son cosas que hay que reparar y que se tome toda la medida que sea necesaria, porque lo importante es la convivencia humana, la vida misma, que la ciudad pueda circular y realizar sus actividades en armonía.
Bueno, vamos a pasar a otro tema, Claudio, y es que parece que el Código Penal de la República Dominicana, el Código Procesal Penal, pues va a ser modificado por partes. Por fin. Artículos por artículos, señores, y es que fue modificado, óiganme bien, o más bien, aprobada la modificación, tanto en el Senado de la República en 2 lecturas y ahora en 2 lecturas también en la Cámara de Diputados, del artículo 31 de la ley que crea el Código Penal Dominicano. Y es que este artículo pues va o busca que el Ministerio Público pueda perseguir al delincuente sin necesidad de presentar querella. Esto va a hacer que tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público puedan accionar de forma rápida. No creo que hasta el punto de por el rumor público, pero por cualquier situación que se esté presentando y generando en la comunidad sin la necesidad de una querella. Esto es importante, es uno de los elementos que me imagino que por los años ha debido modificarse antes, pero ya se modificó. Parece que va a ser picadito, que se va a ir modificando el Código Penal, porque en vez de modificar, ¿verdad?, y de aprobar una modificación en la que podamos nosotros tener o ver mayor resultado, pues se han dedicado simplemente a modificar este artículo. Eso es sumamente interesante también, Yaniris, porque viene a romper esa burocracia de atención a hacer justicia, ese proceso que conlleva usted ver, analizar un caso ante los tribunales incluso, porque fíjese que una querella en contra de alguien debe iniciar el querellante, pero luego para el policía o la policía encargada de esto o el propio Ministerio Público apresar a esa persona, a ese ciudadano, el que se sospecha delinquido, debe haber un acta autorizada por un juez de la instrucción. Es decir, si no hay interés, como dice la máxima jurídica, si no hay interés, no hay acción. Y ahí es que está el problema del actual Código Procesal Penal Dominicano, que muchas veces se le da larga, esa burocracia le daba larga a las querellas mismas para poder materializarse una acción en contra de ella o en favor de que las cosas se analicen. Imagínense, una querella por amenaza, pero ¿qué ocurre? Hasta que el juez de la instrucción no autoriza al policía, el policía no puede ir a detener a esa persona, o al mismo fiscalizador, al mismo procurador fiscal. Debe autorizarlo el juez de la instrucción, y ya usted sabe la burocracia y el tiempo que eso conlleva, y hay casos que no ameritan ni siquiera minutos, eso es al instante que hay que actuar. Entonces, si estamos modificando, si el legislador está modificando esa parte del código, eso es interesantísimo. Se estaría rompiendo la burocracia en ese sentido, que muchas veces afecta los procesos mismos. Bueno, pero por lo menos se va avanzando. Claro, son avances. Yo no estoy conforme con que se modifique un artículo del Código Penal. Yo quisiera que se modificara todo. Siempre y cuando vaya para agilizar la dinámica, adquirir la dinámica necesaria para los procesos, es interesante. Bueno, interesante. El legislador siempre tiene que ser más sabio en cuanto a esto. Ese código trae sus errores y se le ha criticado desde el mismo momento que se promulgó, usted sabe, por parte de eso que estamos diciendo y esa experiencia que ha dado esto. Yo no sé por qué tiene que dar tanta vuelta una autorización para detener a alguien que se sospecha delinquido, muchas veces con la masa en la mano. Usted ve, aquí hay gente que cometen actos delictivos y porque nadie lo vio o alguien lo vio y no lo vio una segunda persona, ese señor se defiende, como dicen, como gato boca arriba. Pero acuérdese del joven. Y se aprovecha de esa burocracia. El joven que violó a la señora para en seguir Jaina, en libertad. Una señora de 90 años en Jaina. Así es. Y que luego le estaban dando libertad porque al final nadie le creía a la gente que estaba denunciando que había sido él. Había sido llevado había sido llevado a la policía, había sido apresado, pero entonces le tenían que
otorgar su libertad. Y luego entonces, señores, al mismo momento que le dieron libertad y que ya habría sido pues liberado este señor, llegaron los resultados de ADN y demostraron que sí, que fue él que habría violado a la señora. O sea que se estaba, óigame bien, poniendo en duda la palabra de esta señora acerca del hecho que habría cometido ese joven. Fíjese hasta qué punto llega la justicia en la República Dominicana. Una cosa muy extraña, pero gracias a Dios ha sido procesado. Gracias a Dios los resultados pudieron llegar a tiempo y me imagino que por lo menos este crimen, este delito no quedará en vano. Señores, vámonos a nuestra segunda pausa y cuando retornemos vamos a hablar un poquito de lo que los muchachos quieren aquí. Yo no soy experta en deportes, pero ahorita me tocará decir que ganaron las Águilas. Bueno, dicho. Gracias, señores. Continuamos. Hemos hecho como un programa fuera del aire hablando de comida. Eso me ha puesto a mí. Eso me ha puesto a mí. No se preocupe, que vamos a tratar. Yo no soy experta en deportes. Una vez me tocó narrar un juego para la Poli Dominicana, un enfrentamiento con Venezuela. Los venezolanos no quedaron muy conformes porque yo, al ser fanática, demostré mucho mi pasión. Se inclinó. Me demostré mucho mi pasión por el béisbol y sobre todo por los dominicanos. Señores, hay que hablar acerca del anuncio que ha hecho el Intran de que va a estar remolcando pues los vehículos que se estacionen en la zona colonial en zonas indebidas. La zona colonial que cuenta con 2 parqueos, uno del fideicomiso. Atención a eso. Del fideicomiso, así es, del fideicomiso con obras públicas y otro parqueo que es el parqueo municipal, que ese es el que administra el ayuntamiento del distrito. Sí. Yo me imagino que la gente conoce las ubicaciones de estos parqueos y por tanto van a tener que estacionarse dentro de los mismos, porque si el Intran o la DGC descubre que los vehículos están mal parqueados, los va a remolcar hacia pues donde se estacionan los vehículos que son pues fiscalizados por la DGC en el Distrito Nacional. ¿Y de qué manera y la consecuencia después para usted recuperar esos vehículos? Es una multa. Y yo tengo la inquietud, desde el primer momento que dieron cuenta de esa reestructuración y llegaron las nuevas autoridades del Intran, wow, yo sueño con que emprendan también con un operativo contundente y permanente hasta dejar las aceras libres, las aceras de la ciudad y los pueblos. Vayan a ver cómo están las aceras, especialmente en el entorno de los comercios. Por allí no se puede pasar, los vehículos encima de ella, los motores no permiten el libre circular de las personas de a pie. Aquello es todo un desorden y lo que yo siempre, y ha de calificarse así, eso es parte también de una agresión, eso es una agresión, eso es agresividad. Usted circular en un vehículo de motor por encima de las aceras, eso no se debe. Eso no es civilización, eso es atentar incluso hasta físicamente con lo de a pie. De manera que hay que insistir a ver si los conductores, especialmente de motocicletas, que no son todos, pero muchos motoristas tienen esa práctica de subirse por la acera, circular en ellas, estacionarse en ellas de una forma que la obstruyen por completo. Cuando usted parquea, por ejemplo, un automóvil, y en medio de una acera usted está atentando con el libre tránsito, la dignidad de las demás personas que tienen que pasar a pie por ese tramo de esa acera que está construida a los fines de que la ciudadanía circule a mayor capacidad. Y con este programa del Intran ahora, de Parquéate Bien, caería muy bien que el Intran agregue esa parte a ese programa, con un plan educativo primero, claro, repetirle a la gente de que eso está mal hecho, a los propietarios de negocios
en las aceras de las avenidas y cualquiera de las calles de la ciudad, por favor, recójase al área de su establecimiento comercial. No haga esas regueras, esas tenderetas en las aceras, porque esté al frente de su establecimiento. Esas aceras son suyas porque su establecimiento está ahí, pero también son de toda la comunidad, de todo el transeúnte de la comunidad, para que pase libremente y no tenga que irse a las calles por donde sí deben transitar los vehículos, incluyendo los motociclistas, que lo hacen como un deporte. Es muy raro el motorista, especialmente los deliveries. Despegan por ahí, usted no sabe en el momento que le van a salir por una esquina en la misma acera, y esto ha ocasionado hasta muertes. Han agredido, han chocado muchísimas personas, niños, ancianos, y esto es muy desagradable esta situación que se da en los pueblos y en las ciudades y aquí en el distrito, de manera que ojalá el Intran agregue esa parte a ese plan tan interesante de Parquéate Bien. Miren, señores, hay que complacer a los muchachos aquí que, pues a petición han dicho que hablemos un poquito acerca de los juegos del béisbol otoño-invernal, esa jornada que se desarrolló el día de ayer. Y hay que decir que en los Gigantes del Cibao estuvieron desarrollándose muy bien ayer y ganaron 12 carreras por 9 a las Estrellas Orientales. Mientras aquí en el Estadio Quisqueya, aquí en la capital, pues las Águilas Cibaeñas le ganaron a los Tigres del Licey 4 carreras por 1. Eso era la emoción que ellos querían que yo dijera. Así es. Y entonces en el específicamente en la Romana, el escogido perdió de los Toros. Ese joven que se vistió de azul ayer, que no es liceíta, ese señor es de las Águilas y siempre lo hemos visto de amarillo. Así es. Desde los pies a la cabeza. Ayer se vistió de azul. Y parece que ahora es generalizado acusándole de que eso fue el Fucú por el cual Licey perdió. No, porque lo real es que los aguiluchos les han propuesto, como él es fanático de las Águilas, que se vista del color contrario, o sea, del equipo contrario con el que ellos se enfrenten, porque no ha habido un solo equipo que le haya apoyado que haya ganado. Pero bueno, en el día de hoy se van a estar enfrentando en el Estadio Quisqueya, es en el único lugar donde va a haber partidos, y entonces las Águilas visitan a los Leones del Escogido. La tabla de posiciones, pues las Águilas la están encabezando en el primer lugar, seguido del equipo de los Tigres del Licey, Gigantes del Cibao en tercer lugar, Estrellas Orientales y los Toros del Este, y en el lejano sótano están los Leones del Escogido. Para que vean que yo también soy experta en deportes, no tanto como Edward, pero bueno, mañana Edward le va a explicar mucho mejor a todos ustedes cómo se está desarrollando este torneo de béisbol otoño-invernal. Usted lo explicó mejor que Edward. En la República Dominicana. Señores, hemos llegado a la parte final de su programa Foro de Opinión. Mañana, Dios mediante, es otro día y nos volveremos a encontrar por este mismo canal, Teleradio América. Pasen todos, feliz resto del día.